Candidato presidencial Yacu Pérez y decenas de simpatizantes mantienen su vigilia en la delegación electoral en Guayaquil. Piden transparencia en el proceso de conteo de actas. Se acorta la diferencia entre los candidatos Yacu Pérez y Guillermo Lasso por el segundo lugar. Están a décimas de diferencia. Alarmante incremento de contagios de COVID-19 en niños. Según la Secretaría de Salud del municipio, se registran casi 50 casos positivos al día en Quito. Identificados los dos jóvenes cuyos cadáveres aparecieron en la cajuela de un vehículo abandonado en Portoviejo. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Empezamos con información electoral. El presidenciable por Pachacutic, Yacu Pérez, asegura que en las últimas horas se han registrado algunas irregularidades en las delegaciones provinciales de Guayas y El Oro. Gaby, ¿qué tal? Hola Tania, amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Yacu Pérez denunció que se está fraguando un fraude para evitar que él entre a la segunda vuelta por la presidencia de la República. César Velastegui con más información. Es la respuesta de la dirigencia y militancia de Pachacutic tras el llamado hecho para movilizarse y defender los votos que, según dicen, responden a la voluntad popular y la democracia en uno de los puestos de seguridad que ha instalado la fuerza pública a una de las calles de ingreso a la delegación provincial electoral del Guayas. Desde la tarde del martes, Yacu Pérez permanece en Guayaquil e iba a estar en vigilia durante el escrutinio de las más de 1.700 actas con inconsistencias. Sin embargo, dijo que evidenció algunas situaciones que le generan dudas. En algunos casos, los sellos de seguridad ya están vulnerados. En otros casos, los mismos cartones. O sea, está direccionado, absolutamente direccionado. Ese apagón que se dio en la provincia del Oro, ahí está justamente el fraude. Por lo que asegura que no existen motivos para que él no esté en segunda vuelta y cuenta con el apoyo de la dirigencia y otros sectores. He tenido varias llamadas. Díganos, ¿qué hacemos? Nos vamos a Quito, cerramos vías. En la Panamericana, ¿qué hacemos? Vamos a Guayaquil. Yo les he dicho, por favor, compañeros, tengan calma. Queremos agotar todas las instancias legales. Algunos de estos cuestionamientos fueron explicados por el director de la delegación del Guayas, John Gamboa, de acuerdo a sus competencias jurisdiccionales. ¿Por qué no todos los paquetes tienen el acta? Porque ya fueron retiradas del paquete para hacer la verificación de firmas delante de la Junta Provincial y delante de los delegados políticos. Al ingreso de Yacu Pérez junto con su comitiva a las instalaciones de la delegación electoral del Guayas, se registraron algunos incidentes. Sin embargo, policías y militares evitaron que ingrese personal sin las acreditaciones pertinentes. Y con el fin de evitar que haya incidentes similares o peores, las Fuerzas Armadas han reforzado la seguridad interna. El objetivo es brindar seguridad a las autoridades, material electoral y delegados políticos, además de los observadores internacionales. Las organizaciones indígenas que apoyan a Yacu Pérez confirman que comenzaron su movilización a Quito y Guayaquil para defender lo que llaman su victoria electoral. Patricio Díaz nos cuenta que algunos líderes dicen que en principio serán delegaciones de dirigentes, otros no son claros en cuántas personas llegarían. En el centro del país, la dirigencia indígena confirma que se inició la movilización de sus organizaciones a Quito y Guayaquil. Al menos 200 personas estarían ya en la capital. Esto es de manera pacífica, con cantos, con música, donde se visibiliza, en este caso, el aporte que están haciendo los sectores populares del Ecuador en este proceso de democracia. Los dirigentes de las organizaciones amazónicas ya están en Quito. Ellos también confirman el inicio de las movilizaciones, pero señalan de su lado que por ahora no serán masivas. Yo, como presidente del comité, no me proclamo una movilización masiva de mi organización, sino estar en permanente vigilia.
Pero desde el Consejo Nacional Electoral dicen que la preocupación de las organizaciones políticas debe concentrarse más bien en las delegaciones provinciales. Intentar fijar posiciones a través de movilizaciones populares. Las elecciones se ganan en las urnas y hasta que no se termine el proceso de escrutinio, entendiéndose esto, la revisión de las actas con inconsistencias numéricas o las actas que tienen que venir en el exterior que todavía no llegan, esto todavía falta por terminar. En Quito, lo que se pudo observar por ahora es a algunos simpatizantes del candidato Yacu Pérez en las afueras de la delegación provincial, donde ya terminaron los escrutinios presidenciales. Por su parte, el candidato presidencial por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, a través de un tuit, manifestó pasado el mediodía que hay que respetar la voluntad popular expresada el 7 de febrero, por lo que todos los votos deben ser contados. En un tuit, Lasso hace un llamado a la tranquilidad mientras esperamos los resultados oficiales y a la unidad a los que creemos en la democracia y en las oportunidades para todos. Ese es el tuit del candidato presidencial Guillermo Lasso. Revisemos ahora cómo avanza el conteo de votos. Andrés Arauz, en primer lugar, tiene el 32.41%. Le sigue Yacu Pérez con el 19.66% y luego Guillermo Lasso con el 19.60%. La diferencia es cada vez menor entre ambos candidatos, entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Estos son los resultados que presenta el Consejo Nacional Electoral, actualizados hasta las 12 horas con 30 minutos. En breve estaremos revisando más resultados sobre el proceso electoral. Ahora vamos a cambiar de tema y hay preocupación en Quito por el incremento de niños infectados con COVID-19. Solo en uno de los hospitales de la capital, al menos 60 niños llegan a diario con sintomatología respiratoria. Carla Delgado nos cuenta además que la ocupación hospitalaria sobrepasa el 90% de su capacidad en la mayoría de hospitales que atienden la pandemia en Quito. Les tenemos un informe. La complejidad de la pandemia en Quito también alcanza a los niños. En el hospital del IES Quito Sur, al momento, más de una decena permanecen hospitalizados a causa del virus. Pero hay un dato más preocupante según el coordinador de áreas críticas, Francisco Mora. Siempre hemos tenido pediátricos que llegan y fluctúan la emergencia como tal, ¿sí? Usualmente eran menos, ¿sí? Se atendían entre 30 niños día, más o menos en una emergencia. Ahora han subido a 60. De ellos, el 80% son positivos para el virus. Los niños tienen el problema que, dos problemas básicos. A un niño menor de 10 años es imposible que usted le explique la importancia que entiende. Y la segunda, las mascarillas no todas son hechas para una cara tan pequeña como la de un niño. Desde la Secretaría de Salud informan que este incremento de contagios de niños se debe a la nueva variante británica que ya circula en Quito de forma comunitaria. Entonces esto es algo que no tenían las cepas anteriores, pero esta nueva variante se sabe que puede tener mayor afinidad en las personas menores de 20 años. A esto se suma el panorama crítico de los hospitales que atienden la pandemia en la capital. La mayoría ya reportan una ocupación de más del 90%. Mientras los casos de COVID-19 aumentan en Guayaquil, las autoridades locales emitieron disposiciones para el feriado de carnaval. Sin embargo, existen quejas por parte del sector de restaurantes y también de bares porque las medidas impiden su reactivación económica. José Carlos Alvarado nos cuenta más. Al Hospital Bicentenario de Guayaquil siguen llegando personas con cuadros sospechosos de COVID-19. La preocupación se mantiene en algunos de ellos, quienes aguardan por una prueba para confirmar o descartar la enfermedad. Dolor de pecho, dolor de hueso, tos, me duelen los pulmones y no puedo respirar. Yo ahora estoy aquí con mi papá y estamos en el tema de que se le haga el examen para salir de cualquier preocupación.
Y es que según el COE cantonal se reporta un ligero aumento. Ante esto y la llegada del feriado de carnaval, las autoridades establecieron algunas disposiciones como prohibir el consumo de bebidas alcohólicas y de moderación en la vía pública y regular el expendio de alcohol desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Además, los restaurantes y restobares funcionarán con el 50% de aforo y solo hasta las 12 de la noche, lo que ha generado quejas por parte de la Asociación de Restaurantes, quienes solicitan al COE revisar las medidas para evitar más pérdidas económicas. ¿Acaso el virus entonces no contagia de 6 de la mañana a 6 de la tarde? Tenemos la restricción del aforo, tenemos la restricción de horario, tenemos la restricción de comensales por mesa, tenemos la restricción del distanciamiento entre mesa y mesa, tenemos el miedo y tenemos la crisis económica. El médico Washington Alemán explica que las unidades de cuidados intensivos en la ciudad están ocupadas en casi el 100%. Por ello pide entendimiento y diálogo para los sectores productivos. En el mundo, lastimosamente, no existe una receta o una estrategia que contente tanto a la empresa como a la parte de salud. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que si tú no controlas la pandemia, no va a existir ninguna reactivación económica. Según el Ministerio de Salud, confirmados de coronavirus en Guayaquil desde el inicio de la pandemia. Vamos a la pausa y al regresar, mañana el Consejo de Administración Legislativa CAL tramitará el pedido de juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Seguimos informando. El Consejo de Administración de la Asamblea CAL decidió no calificar y devolver el proyecto de defensa de la dolarización que fue enviado por el gobierno con el carácter de urgente en materia económica. Según los legisladores, la norma propuesta no cumple con los requisitos de la Constitución y la ley. La norma proponía dotar de independencia al Banco Central, permitir que esa entidad implemente la política monetaria. Hasta el momento no se conoce una reacción en el Palacio de Carondelet. Las actividades en el legislativo se reanudan y una de las primeras acciones será impulsar el juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. El CAL iniciará el trámite este jueves y será la Comisión de Fiscalización la que sustanciará el proceso. Francisco Garcés sigue este tema. El Consejo de Administración Legislativa CAL dará trámite este jueves al juicio político al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. El primer pedido contra el funcionario fue presentado por Ángel Sinmaleza, cuya propuesta tiene el respaldo de 41 legisladores de diferentes bancadas. De 10 días para pasarlo a la Comisión de Fiscalización. Y es la Comisión de Fiscalización la que califica el juicio político, quien tiene 8 días para llamar a la sustanciación de pruebas. Entonces, y luego de aquello, 15 días para la sustanciación de pruebas y terminado el proceso con 8 días para la elaboración del informe. El proponente del juicio no tiene dudas de que el CAL iniciará el proceso. Es que en ese organismo también hay pronunciamientos a favor de fiscalizar al ministro Ceballos. Causas suficientes para que se haga este juicio político, para que se haga una valoración política de lo que a mi entender ha sido un trabajo que deja mucho que desear por parte del ministro de Salud. Al funcionario no solo se le acusa de haber manejado de forma inadecuada las primeras vacunas contra el COVID-19, por no haber garantizado la provisión necesaria de vacunas del cuadro básico para la población del país y tampoco haber cumplido con la contratación de médicos durante la pandemia. 120 voluntades se estiman que tendrá este juicio político. 120 fueron los asambleístas, los compañeros asambleístas que respaldaron la resolución de pedir al Consejo de Administración Legislativa la celeridad ante la presentación de juicios políticos. Hace varias semanas la Asamblea también aprobó una resolución mayoritaria con la que pidió al presidente Lenín Moreno que separe a Ceballos de la cartera de salud, pedido que no fue escuchado por el mandatario. Más adelante aquí en Televistazo, identificados los 2 jóvenes cuyos cadáveres aparecieron en la cajuela de un vehículo abandonado en Puerto Viejo. Y cuando regresemos también entrevistaremos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín.
Seguimos con Televistazo y tal como anunciamos, nos acompaña la presidenta del Consejo Nacional Electoral desde nuestros estudios en Quito. Señora Tamaín, los ojos del Ecuador están sobre el CNE en un escrutinio histórico. Yacu Pérez y Guillermo Lasso compitiendo al ras. Más allá de las interpretaciones, ¿cómo garantizar y probar la prometida transparencia de la entidad que usted dirige? Buenas tardes, muchísimas gracias. Efectivamente, nosotros hemos respondido a lo que el país esperaba, realizar un proceso transparente, y así lo han dicho las misiones de observación internacional. Y seguimos con esa misma mística de trabajo y le estamos dando las herramientas necesarias a los candidatos finalistas para que cada voto expresado en las urnas sea respetado. Esto es, en este mismo momento, en la ciudad de Guayaquil, están 80 delegados de cada uno de los partidos, tanto del señor Arauz, de Yacu Pérez y del señor Lasso, vigilando el conteo voto a voto de lo que falta por escrutar y que se han presentado con novedades. De la misma manera, una herramienta de transparencia que proporcionamos a las organizaciones políticas fue tener un repositorio digital conocido como la nube, de donde se pueden descargar todas las actas legales y con ellas pueden hacer las reclamaciones en el caso que se sientan perjudicados los candidatos. Estamos abiertos a cumplir con todo para dar muestra de que cada voto ha sido respetado. Bueno, y claro es que la gente común puede desde su teléfono celular ver cómo avanza este proceso. Pero, ¿cuál es el plazo de ley, si lo hay, para terminar este escrutinio y el plazo que usted se da? Estamos conscientes de que estamos en las vísperas de un feriado y no hay pocas voces que hablan de la posibilidad de un carnaval sorprendente. Bueno, en este momento es que debemos cuidar la transparencia del proceso y a eso nosotros para eso estamos trabajando. Hasta el momento, 20 provincias ya han escrutado al 100% y no hay inconsistencias en la candidatura de presidente y vicepresidente. Esperamos que en los próximos días completemos con las 4 provincias que faltan todavía por resolver las actas inconsistentes o aquellas que no han llegado todavía, como por ejemplo Morona, Santiago, Pastaza, que son de difícil acceso, y esperamos que estos se saquen vía helicóptero, vía aérea. Y también la llegada de los kits del exterior que tienen novedades y esas tienen que ser realizadas, el conteo voto a voto aquí en el país. Pero usted está hablando de días. ¿Cuándo puede terminar esto? Sí, en el territorio nacional nosotros esperamos que en las próximas 48 horas podamos terminar. Asimismo, tendremos que esperar en las próximas 48 horas la llegada de los kits electorales del exterior para aquellas actas que están con inconsistencias también sean recontadas voto a voto. Esperemos que hasta el fin de semana podemos nosotros resolver ya todo. Antes del feriado. ¿Puede explicarnos en breves rasgos el proceso de recuento de votos? Anoche, le digo esto, entre las 22 horas y 28 minutos y las 23 horas hubo un momento en el que el número de actas procesadas, que en teoría solo debe ir subiendo, por unos momentos disminuyó varias veces, mientras que el número de actas por procesar, que en teoría nunca debería aumentar, solo disminuir, repentinamente subió. ¿Cómo entenderlo? Sí, ahí esto es importante explicar a la ciudadanía, la categorización de las actas. Las actas procesadas se hace referencia a aquellas actas que todas las actas ingresan al sistema y el sistema es la que identifica aquellas que tienen inconsistencias numéricas o falta de firmas del presidente y secretario de la Junta Electoral, de la mesa de la Junta Electoral. Estas pasan a un repositorio distinto que no son contabilizadas. Entonces, las computadas son aquellas que sí se procesan y los votos se siguen sumando. Y una vez que se procede a abrir, como ya ha pasado en las 20 provincias que le manifestaba, ya se abrieron las urnas, se hizo el conteo voto a voto, esas suman
y empiezan a ser computadas porque ya han despejado la inquietud, la novedad que se presenta en cada acta. Entonces, eso hay que tener claro. Todas las actas entran y un grupo son procesadas porque no tienen inconsistencias y otro grupo que sí tienen inconsistencias. Y cuando se resuelven las inconsistencias, se van sumando los votos y pasan a la categoría de procesadas. Estamos conscientes que hasta las 12 horas con 50 minutos la diferencia entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso es de 4.895 votos. Así es, hay que estar pendientes, seguros de que la autoridad electoral proclamará los resultados que el pueblo ecuatoriano ha expresado en las urnas. Guayas todavía tiene pendiente de 1.108 actas por procesar o por abrir urnas que en este momento lo están haciendo y contando voto a voto. Tenemos 36 actas en Los Ríos, en Esmeraldas 39, en Morona 107, no han llegado todavía desde el difícil acceso, y Pastaza 12 actas, más las del exterior que le comentaba. Todavía hay muchísimos votos por contabilizar y hay que esperar con serenidad, con paciencia, porque nosotros estamos dando todas las herramientas a las organizaciones políticas para que vigilen de cerca y sean testigos de que el conteo es transparente y respetuoso de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Anoche el presidenciable Guillermo Lasso dijo que el CNE fue irresponsable con su anuncio anticipado. Se refiere al momento en que usted dio la rueda de prensa el domingo en la noche. Eran resultados del conteo rápido incompletos. ¿Fue un error o no? Todas las actividades que el CNE ha planificado se ha hecho con el único objetivo de dar transparencia de lo que nosotros planificamos como dentro del proceso electoral, incluido el conteo rápido. Señora Atamaín, tengo que interrumpirla, tenemos que obligatoriamente dar paso a una cadena nacional de radio y televisión. Le pido nos disculpe y continuamos por interno en esta entrevista. Claro. Continuamos en Televistazo retomando la entrevista en vivo que estamos realizando a Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Antes de irnos a una cadena, ella estaba justificando haber anunciado el domingo en la noche los resultados del conteo rápido, aunque incompletos. Muchos dicen, señora Atamaín, que será imposible contener, por ejemplo, a grupos indígenas si Yacu Pérez no pasa a segunda vuelta electoral, o a los grupos seguidores de Guillermo Lasso si este no va al balotaje. Hay formas de lograr que el pueblo ecuatoriano acepte sin dudar la transparencia del CNE y evitar problemas mayores. Por supuesto, nosotros hemos decidido por eso, como acabamos de ver y escuchar en la cadena, conversar directamente con los candidatos y mostrarle nuestros planteamientos, que damos cuenta que el proceso es transparente con el testimonio de la OEA. A eso los candidatos han respondido que sus reclamos serán firmes como corresponde, como es de derecho, pero que jamás van a permitir que sus militantes causen violencia o que se rompa la paz con el que continuamos y terminamos el proceso electoral. Nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía que nos comprometemos con el país a respetar cada voto expresado en las urnas y que el resultado final será esa genuina expresión que la gente dio el día domingo 7 de febrero. En último de los casos, señora Atamaín, ¿está dispuesta a abrir las urnas? Se debe abrir las urnas, todas y cada una de las urnas que deben seguir un procedimiento legal. Por eso, en este mismo momento se están abriendo las urnas donde se demuestra inconsistencias numéricas. No puede quedar ninguna duda con una acta que no cuadran números entre votantes y votos que se han dado en una mesa o en una junta electoral. Estamos cumpliendo estrictamente con todo aquello. Sin embargo, hay todavía una posibilidad más allá de la decisión del Consejo Nacional Electoral. Si es que quedara duda a algún candidato, puede acudir al Tribunal Contencioso Electoral, que es la última instancia electoral, el juez electoral, que puede decidir inclusive abrir una u otra urna para despejar cualquier duda. Pero más allá de eso, nosotros estamos haciendo todo para que voto a voto sea visto por los delegados de las organizaciones políticas y con el acompañamiento de la OEA, que en este momento se encuentran en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro. Le agradecemos a Diana Atamaín por haber atendido esta entrevista con las inquietudes de los ecuatorianos. Ya regresamos, viene Gaby Vale con más información.
Para contarles que aún no hay detenidos por el doble crimen registrado ayer en Portoviejo. Los cuerpos encontrados en una cajuela correspondían a 2 jóvenes. Uno de ellos presentaba antecedentes por 9 delitos. Karen Ceballos, desde el Comando de Policía de Manabí, nos da los detalles. Muy buenas tardes. Como Eric Carreño, de 20 años de edad, y Anderson García, de 27, fueron identificados los cuerpos que anoche se encontraron dentro de la cajuela de un automóvil en la zona rural de Portoviejo. Presentaban disparos a nivel de la cabeza y tórax. La policía investiga este doble crimen llevando algunas líneas de investigación que van desde un robo común hasta narcotráfico. Así lo informó Juan Carlos Ruales, jefe de la DINASET de la subzona de policía de Manabí. Robo puede tratarse tal vez de una venganza, puede ser un ajuste de cuentas, en fin. ¿Se puede sospechar también de grupos narcodelictivos teniendo en cuenta esa modalidad? No descartamos nosotros ninguna información, peor aún algún acto en particular. De las víctimas se conoció que uno no tiene antecedentes penales, pero el otro registraba 9 procesos entre robos, tentativas de asesinato y asociación ilícita. Hasta ahora no hay detenidos en este caso, pero la policía está en la búsqueda de un automóvil en el cual habrían huido los victimarios. Gracias a Karen Ceballos por este informe. Fue identificado el hombre cuyo cuerpo apareció desmembrado en fundas plásticas en una zanja del noroeste de Guayaquil. La víctima, que fue reconocida por un tatuaje, respondía a los nombres de Víctor Leonardo Balseca, de 36 años, oriundo de Santo Domingo de los Sáchiras. De acuerdo a sus familiares, el hombre viajó a Guayaquil para mantener reuniones de trabajo. La policía continúa recabando información para dar con los autores de esta muerte violenta. Seguimos con más noticias. Pacientes con enfermedades renales de la provincia de Los Ríos protagonizaron una nueva protesta, cerrando una carretera para exigir el pago del gobierno a las clínicas de diálisis. Los directivos de estos centros anuncian que están al borde de cerrar por la falta de recursos para la compra de insumos. Nuestro corresponsal Marlon Melo con este reporte. Son pacientes con problemas renales y aunque deberían estar recibiendo sus diálisis, este miércoles por 4ª ocasión salieron a reclamar al gobierno nacional el pago de las deudas que mantiene con los centros de diálisis en Los Ríos. Los manifestantes, algunos en sillas de ruedas, con paraguas por la leve lluvia que caía, bloquearon la vía Babahoyo-Juján a la altura del cruce de Chilintomo en busca de soluciones. Pacientes como Petronila Campuzano y Oscar Ramírez temen que se suspenda la atención en los centros donde reciben sus tratamientos. Ese es el problema, por eso que estamos aquí al pie de la lucha, para que este gobierno se toque el corazón y sea sensible y pague lo que está debiendo. Porque esto nos toca hacernos 3 días a la semana, martes, jueves y sábado, y sin diálisis no podemos estar viviendo. Roger Carriel, administrador de la clínica Díaz Ríos de Vinces, asegura que la deuda que se mantiene desde el 2020 y supera los $3.500.000 ha provocado desabastecimiento de insumos para diálisis y recorte de personal. Sí, aquí estamos, mire, desde las 7:30 de la mañana que llegaron los pacientes. Son 10:30 de la mañana, han pasado 3 horas y ninguna autoridad se ha hecho presente. Aquí necesitábamos la presencia de la gente del ministerio, por lo menos del distrito. Intentamos conseguir una versión de autoridades del Ministerio de Salud y Gobernación sobre este tema, pero hasta el cierre de este reportaje no se pronunciaron. Por su parte, los manifestantes aseguran que permanecerán en el sitio hasta concretar acuerdos que los beneficien. Más de 3 meses es el tiempo que se demora en obtener un turno para renovar o solicitar por primera vez la licencia de conducir. La Agencia de Tránsito afirma que hay un alto ausentismo de quienes lo obtienen y que no asisten al trámite pese a tener una cita. Si su licencia está caducada y quiere renovarla, el turno recién lo podrá obtener en 3 meses. Ingresamos a la página web de la Agencia Nacional de Tránsito y en Quito recién encontramos disponibilidad para el 12 de mayo. Una situación que se evidencia desde que se retomaron las actividades luego de la cuarentena a causa de la pandemia. Yo ingresé a la página en el mes de noviembre porque mi licencia caducaba en diciembre.
pero la única fecha que había disponible era a partir del día de hoy. Fue bien complicado sacar el turno, pagar y aún así emití el pago el 11 de noviembre y me dieron turno para febrero. El director de la ANT, Juan Pasos, explica qué ocurre y el problema es que existe un promedio de 40% de ausentismo o inasistencia de quien se para un turno y no va. Sí, se ha ido acumulando porque la persona que no viene ese día quiere buscar otro turno para otro día, ¿sí? Entonces se genera un doble registro. Por eso pide a los conductores que si obtienen un turno cumplan con el mismo. Además indica que a partir del mediodía hay poca presencia de usuarios, por lo que invita a acercarse directamente a las agencias sin necesidad de turno, pero cumpliendo con los requisitos preestablecidos para su obtención. Si la gente que tiene todos los documentos habilitantes tiene su turno para otra fecha, para otro día, puede venir a partir de las 12 del día en adelante. Ustedes van a encontrar que las agencias están atendiendo sin ningún problema y se les puede atender. Recuerda que está vigente una resolución que prorroga hasta el 30 de junio de 2021 la vigencia de las licencias que caducaron por motivo de la pandemia, por lo que no habrá multa siempre que el conductor cuente con el pago de la especie, el turno impreso y la licencia caducada o la denuncia por pérdida o robo. Más información a esta hora. Volvemos a temas electorales porque hace pocos minutos se dio paso a un receso en el recuento de votos en la delegación del CNN provincial del Guayas. Esto mientras allí permanecen custodiando delegados de partidos políticos como Pachacutic. César Valestegui está en el lugar contándonos los pormenores de esta decisión. Adelante, César. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace pocos minutos se dio un receso a la sesión que se había instalado de manera indefinida por parte de la Junta Provincial Electoral del Guayas en torno al escrutinio que se realiza a más de 1.700 actas que presentan novedades, especialmente para la dignidad de presidente. En la jornada de hoy estuvo presente el candidato presidencial por el movimiento Pachacutic, Yacu Pérez, quien asegura que existen varias irregularidades, las cuales han sido comprobadas, asegura, por parte de sus delegados y quienes han estado presentes en el recuento de las actas. Ante esta serie de reclamos por parte de Yacu Pérez, el presidente de la Junta Provincial Electoral, Julio Candel de la Gasca, pidió un receso de 2 horas para conversar con el representante del movimiento Pachacutic, al igual que con otros delegados políticos quienes se han hecho presentes a este punto también como veedores y verificar que la información que se recuenta de las actas establecidas sea la correcta. Se prevé que cerca de las 3:30, 4 de la tarde nuevamente se reinstale la sesión y que se conozca y se llegue a un acuerdo entre las partes, especialmente con representantes del movimiento Pachacutic, quienes son los que cuestionan cómo se ha estado realizando el proceso. Una de las principales quejas que aseguran es de que no existiría una cadena de custodia del material electoral, lo cual fue desmentido por la Junta Provincial Electoral y resaltó que personal de la Infantería de Marina es encargada de la custodia, el resguardo del material electoral e incluso custodiar a las personas que ingresan a la bodega para retirar las urnas e iniciar este proceso de recuento de votos. Esa es la información, compañeros. Sigan ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, César, y vamos a seguir dándole los detalles del conteo de votos. La última actualización es de las 13:45 y en porcentajes es lo siguiente. Andrés Arauz, 32.43%, Yacu Pérez con el 19.65%, la diferencia es mínima con Guillermo Lazo que tiene el 19.60%. La actualización se da a las 13:45. Y como hemos dicho, en actas procesadas hasta las 13:45, este es el resultado. Actas procesadas, 39.859, esto es el 99.38%. Computadas, actas computadas, que es diferente, 38.632, que significa el 96.62%. Actas con novedad, 1.227. Esto es
Por procesar, 3.06%. Actas por procesar, 126 actas, lo que significa el 0.32%. El corte hasta las 13 horas con 45 minutos. Asimismo, hasta esa hora, Yacu Pérez obtiene 1.764.672 votos. Guillermo Lazo, 1.760.590 votos. La diferencia, atención, es de 4.082 votos hasta el corte de las 13 horas 45. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias Ecovisa, siempre con información verificada. Nos mantenemos pendientes a lo que sucede con el conteo de votos. Hasta las 19 horas, que tengan todos una buena tarde.